Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Bueno, mira. Otra cosa que siempre he querido hacer, y aprovechando que tenemos por ahí la fragua, no es que me haya aburrido de la fragua, ni mucho menos. Pero tengo que hacer otra cosa para poder evitar que las chispas se dispersen por toda la guardilla, porque eso me frena un poco. Ver que las chispas se pierden por toda la guardilla, por todos los rincones, y no saber exactamente qué están haciendo ahí, me frena un poco. Bueno, así que mientras pienso la solución, voy a hacer otra cosa. Bueno, he hecho desaparecer de la cocina un cacito, que yo creo que este tiene el grueso ideal, ya le probaré, pero yo creo que este tiene el grueso ideal para lo que voy a hacer. Y lo que vamos a hacer va a ser empezar a fundir. Tengo por ahí trozos de retalitos de aluminio, de cobre, etcétera. Y yo creo que este va a ser el ideal para empezar a fundir. Le vamos a dar un poquito de forma para poderle meter y sacar de... Y le voy a hacer un soporte aquí abajo, un soporte circular, como antiguamente en las cocinas de... o en los fuegos de camperos. Un trípode para que se sujete el cazo que vamos a utilizar para fundir. Y voy a hacer un molde. El cazo luego le vamos a dar forma, que es bien facilito. Y voy a hacer una cajita con cemento que tengo por ahí, que me sobró de cuando hice la fragua. Vamos a hacer un cajoncito para fundir con la arena refractaria que tengo por ahí. Arena y cemento refractario lo vamos a utilizar para hacer un molde. Lo primero que voy a hacer va a ser un cajoncito pequeño, vamos, de la medida de lo que vayamos a fundir, más o menos. Había pensado en un principio hacer como lingotitos o una cosa así, pero ¿para qué? Vas a fundir y luego ¿qué haces? Lo refundes otra vez. Así que ya que lo fundo, voy a aprovechar, por ejemplo, para hacer las guardas de los cuchillos, guardamanos, de los cuchillos. Pues voy a hacer plaquitas. Plaquitas que tengan, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Vamos a ver. 5 milímetros. Que tenga 5 milímetros, yo creo que estaría bien. 5 milímetros, medio centímetro. Yo creo que ese grueso estaría bien. Vamos a ver, tenemos aquí la piecita esta que tiene... ¿Cuánto tiene esta? Vamos a ver, quédate quieta. Esta tendría 3. Pues que sea un poquito más gordo que la pletina esta. Un poquito más gordo que esta pletina. Yo creo que con 5 milímetros está bien. Luego si hubiera que pulirlo un poquito, pues hombre, siempre tenemos margen. Y de largo, yo qué sé. Vamos a ver. Que tenga 5 centímetros. Lo que nos sobre, pues siempre podemos recortarlo y volver a fundirlo. 5 centímetros por 3. 5 centímetros por 3 y de grueso 5 milímetros. Vamos a hacer ese molde. Voy a empezar haciendo la cajita. Y luego hago la pieza para que nos quede ese hueco en el molde. Venga, vamos con ello. Bueno, ya tenemos hecho lo que va a ser el armazón, que nos queda interior 8 por 10 por 6,5. Yo creo que esto va a ser suficiente. El fondo, si no queremos, no es necesario hacerle. El fondo, si no queremos, no es necesario hacerle. Porque le vamos a poner ahora una bolsita. Le vamos a meter como si fuera un forro. Como si fuera un forro, por supuesto. Se nos van a quedar arrugas luego en el molde. Podría ser también una especie de crisol. Claro que para el crisol sería para meter en el fuego. Y no sé yo si nos aguantaría. Eso habría que hacer diferentes pruebas. No sé yo si nos aguantaría el fuego el crisol. Pero para lo que va a ser, en este caso, lo plegamos bien en las esquinas, por dentro. Y además, al echarle la pasta que le vamos a echar,
Lo compactamos un poquito y ya nos lo va a llevar bien a las esquinas. Luego, repito, nos va a quedar un poco arrugado el molde por fuera. A la hora de desarmar la madera, nos va a quedar, las arrugas del plástico se nos van a quedar por fuera. Pero bueno, eso a nosotros nos da igual. A nosotros lo que nos interesa es que la pieza que vayamos a meter aquí arriba, esa esté bien. Aunque luego pues siempre podemos repasar y tal. Bueno, pues ya lo tenemos hecho. Vamos a ver si se ve. A ver si lo puedo ver yo para enseñarlo bien. Vamos a ver. Lo vemos, ¿no? No tiene ningún misterio. No hace falta hacerle fondo. Luego lo único, pues que no lo podemos mover de ahí hasta que se haya secado completamente. Por ejemplo, un día entero. Y después de un día, pues ya le desmantelamos el cajón y el plástico y le dejamos otro día que ore, que le dé el aire bien y seque bien, porque después de tener el plástico, pues toda el agüilla y todo eso, pues no habrá secado bien, no podríamos utilizarlo. O sea que vamos a tardar en poder utilizarlo al menos un par de días. Bueno, pues ya tenemos visto los primeros pasos así más importantes. Vamos a empezar a hacer la masa. Bueno, para hacer la masa, como todo el mundo sabe, lo único que necesitamos es un recipiente, un poquito de agua, algo para remover la pasta y para poderlo echar. Con una espátula yo creo que sería suficiente. Vamos añadiendo cemento al agua hasta conseguir una masa homogénea, tipo mayonesa o una cosa así. Que no esté muy duro ni tampoco hecho agua. Si lo hacemos demasiado aguado, demasiado blando, se nos puede rajar. Así que vamos a hacerlo así un poquito más bien espesito, tipo grasa consistente o mayonesa, una cosa así. Bueno, vamos a humedecer un poquito todo lo que es el perímetro del cajón por dentro, porque mayormente luego nos va a ayudar a desencofrarlo. Y procedemos a echar la pasta. Como estamos trabajando sin medidas, un poquito a ojo, pues puede que ocurra que nos pasemos a la hora de hacer la pasta, que nos pasemos un poco a la hora de hacer la pasta, que nos quedemos cortos. Si nos pasamos, pues mira, mala suerte. Si nos quedamos cortos, ya sabemos, hacer un poquito más, es lo que hay. Bueno, vamos preparando lo que va a ser la pasta, y tenemos preparado la plantilla que vamos a colocar encima de lo que va a ser la guarda que no va a hacer el hueco del molde. Una chapita, un trozo de madera, lo que nosotros creamos que no va a servir para hacer Bueno, pues mira, en esta ocasión me ha salido más bien justito. Todavía no falla mucho el ojo, no hemos perdido mucho. Bueno, vale, vamos a ir moviéndolo un poquito para que se vaya sentando en todas las esquinas, que no nos queden por ahí. Si tiene aire, que lo saque, y que no nos queden coqueritas por ahí adentro. Bueno, que se plegue bien. Vale, ya lo tenemos, y ahora le vamos a poner la forma que hemos pensado para que nos quede ahí el molde. Bueno, tenemos aquí más o menos la forma que yo creo que con esto, yo creo que tiene, vamos a ver, si hubiese sido macizo mejor, que no tuviera los agujeritos, pero bueno, tiene 3 centímetros por 5, lo que habíamos dicho. Yo creo que con dejarle eso, y el grueso pues tiene, vamos a ver si se puede apreciar, 5 milímetros. 5 milímetros yo creo que es suficiente grueso
Vamos a ver si lo puedo poner para que se vea bien. Quieto ahí. Para una guarda de un cuchillo. Para luego cuando fundamos el aluminio, el cobre o el material que queramos fundir, nos quede más o menos esa forma. Por supuesto, luego le daríamos la forma que quisiéramos, etcétera, etcétera. Esto simplemente en plan gordo, grueso, a lo vasto, pero para que nos quede más o menos a la hora de fundir una plantilla donde poder empezar a trabajar. Este le vamos a forrar con plástico también. Le vamos a forrar con plástico también para que no se nos quede pegado al molde. Bueno, le forramos con un poquito de plástico, que nos quede liso a poder ser, en todo el perímetro, que nos quede liso, que no nos queden arrugas, porque si nos quedan arrugas luego no va a salir el molde con arrugas, que nos quede liso. Así que a la hora de ponerle un poquito de cinta aquí arriba, procuramos estirarle para que no nos queden arrugas ahí. Bueno, pues vamos a ponerle más o menos centrado. Está muy blando todavía, vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más que se endurezca un poco para poderle... Porque si no se nos va a hundir ahora. Bueno, si queremos aligerar un poquito el proceso de secado, porque si no se va a subir todo el agua arriba y va a tardar bastante. Por eso decía lo de hacerlo un poco espesito. Vamos con una esponjita, se la dejamos apoyar encima y le vamos sacando todo el agua, porque todo el agua que tuviera abajo lo ha echado arriba, sobre todo al removerlo. Bueno, le vamos quitando todo el agua. La esponja se encarga de irlo chupando. Y así ayudamos a endurecer un poquito más rápido, sacándole todo el agua. Bueno, ya lo tenemos bastante. Vamos a dejar un poquito más, que vaya endureciendo un poquito. Y ahora le ponemos lo que va a ser la plantilla. Bueno, ya tenemos la plaquita cortada a la medida y se la vamos a poner encima. Vamos a procurar ponerla un poco centrada. Apretamos. Y bueno, pues ahí, vamos a ver, procurando que no se nos hunda más de un lado que de otro. Y sobre todo para que luego pueda salir bien. Vamos a quitar un poco más de agua porque al apretar se nos sube todo el agua arriba. Inunda y no deja ver bien. Vale, volvemos a ponerla. Ahí estaría. Pues nada, ya la dejamos secar. La dejamos secar por lo menos, bueno, hasta que veamos que está seco, pero yo calculo que en un día, depende de la temperatura que haga. Aquí ahora mismo está lloviendo y no hace demasiado calor, pero no sé, un día, mañana lo miramos a ver qué tal va. Bueno, pues lo vamos a quitar de aquí de la mesa y lo vamos a poner en un sitio donde no lo vayamos a mover para nada, que no se nos hunda. Si vemos que se nos hunde por un casual, habría que poner un soporte cruzado con un palito, por ejemplo, una varilla o algo así, para que no pierda la forma que queremos luego. Si vemos que se nos hunde, habría que ayudarlo colocándole una varilla o algo por el estilo. Bueno, voy a dejar ahí, no lo voy a mover más. Sigue apareciendo agua, lógicamente, cuanto más lo movamos, más agua va a aparecer, pero
Mira, yo creo que estoy viendo que se hunde y le voy a cruzar una varilla y me voy a quedar más tranquilo. Una varillita se la voy a cruzar por ahí y me voy a quedar más tranquilo, porque si no, veo que se está hundiendo más de un lado que de otro. No es que me preocupe mucho, porque luego se le puede dar forma, pero como lo bien hecho bien parece, ¿veis? Atravesamos lo que va a ser la forma con un alambre, y ahora ya es que veo yo que se hunde más de un lado que de otro y no me interesa, pues vamos a ver, porque ahora ha caído aquí una astillita. No es que me preocupe mucho, pero vamos, me interesa que la forma quede lo más limpia posible, a poder ser. Bueno, vamos con ella otra vez para adentro. Ahí estaría. Vale, ahora sí que se aguanta. Ahora sí que se aguanta. Ahí, apretamos un poquito, que se nos quede... Vale. Bueno, pues así la vamos a dejar. Hasta mañana, y mañana ya veremos a ver el aspecto que toma. Bueno, mientras se va secando el molde, vamos a ir dándole forma al cazo que vamos a utilizar como recipiente para fundir. Yo creo que va a aguantar, creo que va a aguantar perfectamente. Si es sí, ya lo veremos, y si no y si es no, también. Pero yo creo que es suficientemente grueso. Bueno, le vamos a dar un poquito de forma. Yo creo que le vamos a doblar por aquí a unos 3 centímetros de lo que es el cuenco. Le vamos a doblar para que tenga un poquito más de... que sea más cómodo el manejo.